Bienvenidos, estimados estudiantes de CONET, al curso técnico Digitación Computacional. Vamos a tener en estudio la unidad 1, Evolución del equipo. Antes de las computadoras existían las máquinas de escribir para crear texto. Las hay de tres tipos: las manuales o mecánicas, que se caracterizan porque cuando pulsabas una tecla con la suficiente fuerza, hacías que el tipo golpee la cinta entintada y ésta imprima la letra del papel. Las eléctricas, por su parte, son las que utilizan la energía que aporta la corriente. Los aparatos electrónicos son aquellos que, formados por múltiples circuitos, utilizan las corrientes eléctricas para realizar operaciones más complicadas. Estas dos son artefactos con teclas que cuando se presionan imprimen letras, números y diferentes caracteres, generalmente en papel. Fueron herramientas muy importantes para actividades como la literatura, el periodismo y el cine. La creación de la máquina de escribir ayudó a mejorar la comunicación y permitió que hombres y mujeres trabajaran como mecanógrafos durante los siglos XIX y XX. Dentro de las ventajas y desventajas de las máquinas de escribir podemos citar que no requiere electricidad, al menos la primera, ideales para completar formularios. El corregir un error es muy complicado. Únicamente se usa un tipo de letra y un solo tamaño. Si presionamos varias teclas al mismo tiempo, se traba o las letras se muestran muy poco claras. Es imposible escribir respetando un formato, por ejemplo, justificado, dejar márgenes, centrando los títulos, etc. La computadora es una máquina digital que lee y realiza operaciones para convertirlas en datos convenientes y útiles, que posteriormente se envían a las unidades de salida. En base a la solicitud del usuario, realiza operaciones las cuales se procesan para dar un resultado. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, primera computadora electrónica. Existen varias generaciones de computadoras. Para ser específico, vamos a estudiar 5. La primera generación tiene como características que utilizaban tubos de vacío. Estaban programadas en lenguaje de máquina. Eran grandes y costosas. Aparece la primera computadora comercial. Para la segunda generación se reduce su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. Estaban construidas con circuitos de transistores, programadas en lenguaje de alto nivel y poseían un menor costo. En la tercera generación aparecen los circuitos integrados, las microcomputadoras. El tamaño y el volumen era mucho más manejable y versátil, y comienza el desarrollo del mouse o el ratón. En la cuarta generación aparece la primera microcomputadora. Surgen otras aplicaciones, los procesadores de quinta generación, las hojas electrónicas de cálculo, paquetes gráficos, entre otros. En la quinta generación aparece la microelectrónica. Se desarrolla el software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Actualmente se desarrollan los sistemas expertos, robótica y se encuentra en auge la mecatrónica. A nivel de hardware, en la computadora existen 3 componentes muy importantes. El CPU, que es la unidad central de procesamiento, que realiza funciones como administrar dispositivos de entrada y salida, almacenamiento, tiempo de ejecución, entre otras. La memoria principal o RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, es volátil, quiere decir que cuando se apaga el equipo pierde la información. Esta se encarga de cargar las instrucciones del procesador y de algunos otros programas. El disco duro, por su parte, se encarga de almacenar los programas y soportar el sistema operativo. Es no volátil, lo cual significa
que cuando nosotros almacenamos información, al apagar el computador y volverlo a encender, vamos a encontrar dicha información ahí otra vez. En cuanto a los componentes de una computadora, tenemos de varios tipos. Los periféricos de entrada, los periféricos de salida. Los periféricos de entrada introducen datos al computador. Tenemos, por ejemplo, el mouse, teclado, cámara web, micrófono, control, joystick y escáner. Por su parte, los periféricos de salida nos muestran el resultado del procesamiento de la información o solicitudes. En este caso tenemos como ejemplo la impresora, monitor, parlante, audífonos y plotter. También tenemos periféricos de almacenamiento, que son los que guardan la información, como llave malla, disco duro y anteriormente se utilizaba un disquete. También encontramos periféricos de comunicación que permiten la comunicación entre sistemas computacionales a nivel interno y externo, tales como tarjeta de red, router, Bluetooth y Wi-Fi. Tenemos varios tipos de software, por ejemplo, el software de sistema, que es quien soporta o es la base para controlar e interactuar con el hardware y otros programas. El software de aplicación, que es el software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o actividades coordinadas para el beneficio del usuario. Vemos también software para aprender a digitar. Tenemos estos tres tipos, de los cuales vamos a explorar un poco lo que puede realizar Mecanet. Cuando hablamos de marcas y versiones, tenemos tres tipos. Primero, Linux, que es desarrollado inicialmente por Linus Torvalds en 1991. Este sistema es libre de distribución, es un software libre y de código abierto. Garantiza a los usuarios la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. Por otro lado, Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC desarrollados y vendidos por Microsoft, que introduce un entorno operativo denominado Windows. Mac OS es el nombre del sistema operativo creado por Apple para su línea de computadoras Macintosh. Cuenta con una interfaz gráfica compuesta por la interacción del mouse con ventanas, iconos y menú. En cuanto a Linux, encontramos versiones como Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora. En cuanto a Windows, encontramos todas las versiones de Windows de la 10 a la 7. En Mac podemos ver que se encuentran versiones como Mac OS Catalina, Mac OS Mojave, Mac OS High Sierra y Mac OS Sierra. El mouse cuenta con tres botones importantes. Clic izquierdo, que lo utilizamos para acceder, señalar o seleccionar. Clic derecho, es utilizado para desplegar un menú contextual. Y scroll es el encargado de desplazarnos en un documento de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Tenemos algunos componentes del escritorio, tales como las carpetas, utilizadas para organizar la información. Accesos directos, que son utilizados para acceder de manera más rápida y directa a cierta información. El botón inicio, que al desplegarlo nos muestra una serie de opciones y herramientas del sistema. La barra de tareas, en la cual podemos observar se encuentran el área de notificaciones, las aplicaciones abiertas, el menú o el botón de inicio y un buscador.
La barra de inicio rápido nos muestra las aplicaciones abiertas en el momento. El área de notificaciones nos muestra alguna información de algunos componentes del equipo, así como la hora y fecha del sistema, el puntero y algunos iconos. En cuanto a las ventanas, tenemos varios elementos de la ventana, como la barra de título, barra de menú, barra de herramientas, que se despliega según la barra de menú que estemos pulsando, la barra de estado, que nos muestra cuántos archivos tenemos en ese momento dentro de la ventana. El área de trabajo contenido nos muestra información acerca de esos archivos. Barra de desplazamiento lo utilizamos para desplazarnos a lo largo del contenido de las ventanas. Y los botones de programación, minimizar, maximizar y cerrar, para manipular dichas ventanas. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de la funcionalidad de Mecanet. Mecanet nos muestra, por ejemplo, un texto que es el que debemos ir siguiendo. En la parte de abajo podemos encontrar un teclado que nos indica cuál es la tecla que debemos marcar. Y por otra parte nos muestra las manos, que nos indica con cuál dedo debemos presionar dicha tecla. También nos muestra cuando hemos cometido un error al pulsar. Tenemos lecciones. Por ejemplo, marcamos la lección número 1. El teclado me está indicando que debo presionar la A y me indica también que debo hacerlo con el dedo meñique de la mano izquierda. Ok, eso que está marcado aquí es el espacio, y el espacio lo vamos a pulsar con los dos dedos pulgares. Aquí he cometido un error, por lo cual me dice que he pulsado F, pulse D. También es muy común que, por ejemplo, estemos digitando y tengamos activa la mayúscula. Ok, aunque yo estoy presionando D, no me avanza porque lo que me está solicitando es una D minúscula. Acá está. Podemos acceder a exámenes para poder practicar, y también tenemos algunos juegos por ahí. Es importante que lo utilicen para que puedan reforzar. Básicamente así es como funciona Mecanet. Bien, vamos a realizar una práctica sobre el uso de carpetas y subcarpetas. Vamos a ver cómo copiar, mover, renombrar, eliminar y recuperar iconos. Muy bien, vamos a crear la primera carpeta. Voy a dar sobre un espacio libre del escritorio, clic derecho. Aparece el menú contextual, nuevo, carpeta. Como ven, cuando yo creo la nueva carpeta, si no he dado un clic sobre el escritorio, me queda esta partecita en azul. Eso quiere decir que está lista para editar. Yo puedo de una vez cambiarle el nombre. Vamos a ponerle recetas. Ahora bien, voy a crear otra nueva carpeta. Si por alguna razón creé esta carpeta y di un clic antes de modificar el nombre fuera en el escritorio, entonces simplemente voy a darle un clic derecho sobre la carpeta y le voy a dar cambiar el nombre. La voy a llamar rutinas.
Muy bien. Voy a ingresar a recetas y voy a crear otra carpeta dentro de recetas. Entonces esto sería una subcarpeta de recetas. Clic derecho en el espacio de trabajo en blanco, nuevo, carpeta, y voy a ponerle postres. Voy a crear otra subcarpeta de la carpeta recetas, nuevo, y la voy a llamar panes. Dentro de postres voy a dar doble clic y voy a crear una subcarpeta de la carpeta postres, nuevo, carpeta, y la voy a llamar flan. Entonces tenemos por acá que voy a dar una X. Dentro de la carpeta recetas tengo dos subcarpetas llamadas panes y postres. Y dentro de postres tengo una subcarpeta llamada flan. Aquí me va a salir las direcciones. Yo ingreso a flan. Aquí me va a indicar que estoy dentro de la carpeta flan. Puedo deslizarme también por otras carpetas con esta barrita. Muy bien. Ahora vamos a copiar y a mover. Por ejemplo, voy a copiar esta carpeta de rutinas dentro de recetas. Sobre la carpeta, clic derecho, le doy copiar, ingreso a recetas, clic derecho y le doy pegar. Cuando yo copio, duplico un archivo. Voy a tener aquí la carpeta rutinas y dentro otra llamada igual. Si rutinas tuviese un archivo dentro u otras carpetas, también van a ir dentro de esta carpeta cuando yo le copie y la pegue en otra parte. Muy bien. Vamos a mover la carpeta rutinas hacia rutinas. Vamos a renombrarla. Clic derecho, cambiar el nombre. Voy a ponerle 1 para diferenciar las carpetas. Entonces al moverla voy a darle clic derecho, cortar. Me voy a la carpeta donde la quiero mover y le voy a dar clic derecho, pegar. Acá tengo rutinas 1 dentro de rutinas y ven que aquí desaparece la carpeta porque al moverla la voy a cambiar de un lugar a otro. Ok, vamos a eliminar esta carpeta que dice recetas. Voy a darle clic derecho, eliminar. Si he cometido algún error y esa carpeta no era la que tenía que eliminar, no hay que preocuparse. Nos vamos acá a darle doble clic a la papelera de reciclaje. Buscamos la carpeta o el archivo que por error eliminé o que eliminé y luego necesito. Ok, carpeta recetas. La tengo por acá. Le doy un clic derecho, le doy restaurar y aparece de nuevo en el escritorio. Esa sería la práctica de la unidad 1. Nos vemos en otro video con la unidad número 2.